Alonso, este libro, tal como se plantea en estas 4 partes, nos propone lo que acabo de contar, pero ¿cuál es el punto de partida? Después de, tú has hecho trabajo en talleres, por ejemplo, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, Jorge, ante todo te quiero agradecer muchísimo por acompañarme en esta mesa. No todos saben que Jorge pues ha presentado ayer una magnífica novela, El enigma del convento, una novela histórica que tiene que ver con el envenenamiento de la Madre Superiora del convento de Santa Catalina, que es uno de los puntos de partida, y también es autor de un libro interesantísimo y muy útil para todos los que quieren escribir, que se llama Consignas para Escritores, que salió pues el año pasado, si no me equivoco. Es un libro con ejemplos, con temas técnicos, con sugerencias de primerísimo nivel. En realidad pues todas tu obra están variadas, has escrito novelas políticas, novelas de amor, un asunto sentimental, las novelas de la época de Velasco, etc. Así que te agradezco mucho y valoro muchísimo la conversación contigo, además de ser un gran escritor, pues eres una persona tan reconocida por los amigos. Quisiera agradecerles también a todos ustedes por estar acá. Veo también muchas caras de escritores, muchas caras de amigos, y además estamos animados por la sirena de la ambulancia. Quiero agradecer también al señor alcalde de Miraflores, a Jorge Muñoz, que tanto bien hace el distrito en el que vivo. Estamos en una ocasión para reconocerlo, y también a la Feria del Libro, al presidente de la Cámara, Germán Coronado, y a Felipe Aburto y al Fondo de Cultura Económica. Felipe Aburto es un magnífico editor, es un hombre muy puntilloso, minucioso, exigente y determinado. Ya lo saben todos los que trabajan con él. Y luego pues estamos, me siento muy honrado de estar en este sello que de tanto prestigio. Ahora, en relación con tu pregunta, Jorge, voy a decir unas cosas que no están en el libro. Hay otras que están en el libro y otras que sí, pero un amigo una vez, cuando uno vivía en París, era una cosa de costumbre pues, llamar a Julio Cortázar, porque el nombre de Cortázar estaba en la lista telefónica, y se hizo famoso el hecho de que uno podía llamarlo por teléfono y decirle: yo soy colombiano, soy chileno, soy peruano, y él decía: vengas a mi casa. Entonces un amigo peruano, yo no me atreví porque yo era muy tímido y no me parecía una intrusión hacer eso, pero un amigo lo llamó y le dijo: vengas a mi casa, y lo primero que hizo este amigo al entrar a la casa de Cortázar fue preguntarle: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser un gran escritor? Y Cortázar, que no le había dado las buenas noches, que se quedó medio estupefacto con esta pregunta, reaccionó de inmediato y le dijo: escribir mucho, leer mucho y vivir mucho. Yo creo que hay algo ahí en esa sencillez, en esas 3 cosas, que tiene que ver con todo aquello de lo que conversamos, ¿no? Vivir mucho no se refiere evidentemente al hecho de que uno tiene que treparse a los Andes o hacer el camino del Inca o ir a las Himalayas. La vida intensa es la vida interior, la vida del fondo de cada uno. Y creo que en esta frase, digamos, de Cortázar está la idea también de que uno tiene que vivir en su imaginación, que tu vida imaginaria sea una vida rica, ¿no? Que lo que imaginas, que lo que fantaseas, que lo que digamos, vivas más allá de la realidad sea algo muy atractivo. ¿Pero eso es una predisposición? Yo creo que esa es una predisposición en algunos, al que lo tienen más desarrollado, ¿no? O sea, los escritores pues viven en otra dimensión con mucha frecuencia. Tú conoces ese verso de Pessoa que voy a citar mal, pero que dice: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que incluso finge el dolor que de veras siente. Es decir, esta mezcla de lo real y lo imaginario, de lo que finge y de lo que es,
este es el mundo en el que vive un escritor. O sea, no necesariamente en la fantasía o en la realidad, sino en esa zona en la que coinciden esas dos, ¿no? Pero ahora que dices esto respecto a Cortázar y los consejos, ¿no? La gente que quiere escribir siempre busca consejos. De hecho, tu libro tiene, muy cautamente dices tú, 13 sugerencias, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que te aborda y te dice, maestro, ¿qué hago? ¿Te dirías lo de Cortázar? ¿Qué agregarías o qué matizarías? Bueno, en el consejo más práctico que doy aquí, entre los últimos, una de las cosas que pongo es que hay que investigar a la cónyuge o al cónyuge de la persona que quiere ser escritor y ver si ella está totalmente o él está totalmente decidido a apoyar esa vocación, y de lo contrario aconsejo la separación o el divorcio, que eso es lo más interesante de todo. Pero digamos que eso recuerda historias de Henry James, ¿no? De la elección del maestro. Ahora, es difícil dar consejos, ¿verdad? Porque cada uno escribe desde su experiencia, tiene unos métodos particulares, ¿no? Tú, sabemos, vas a la biblioteca, te formas, investigas, trabajas también ahí, digamos que tienes una relación con esos espacios que visitas. Cada uno tiene una relación especial, pero lo que diferencia el trabajo literario es que no es un trabajo con horario, ¿verdad? O sea, nadie es poeta o escritor de 8 a 2 y de 3 a 6. Uno está todo el tiempo, digamos, embebido, involucrado, envuelto en la imaginación, en las palabras, está pensando en palabras, está pensando en historias, ¿no? La vida está hecha de historias. Recuerdo mucho que un día me llamó Julio Ramón Ribeiro por teléfono y me dijo, ya has visto, en la página policial ha aparecido muerta una empleada en una piscina, en una casa, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Entonces, eso es lo que hace un escritor. O sea, pasa algo, ¿no? Y te preguntas qué pasó ahí, qué historia llevó a eso, qué fue lo que ocurrió antes para ese desenlace. Y puede ser, digamos, que inventes a partir de solamente una noticia en un periódico o de algo que escuchas. Muchas veces a mí me han dicho, tú que eres escritor, te voy a dar una historia para que la escribas, para una novela tuya, así me dice la gente, para tu novela. Y nunca ninguna de esas historias me ha servido de nada, pero de pronto alguien dice casualmente, alguien que uno ve sentado solo en un café, algo que sea un estímulo cualquiera, por mínimo que sea, digamos, un aliciente, ¿no? Durante mucho tiempo, a veces uno puede tener una imagen, una situación, ¿no? Que puede hacer una situación germinal y que pueda llevar a una historia, pero a lo que quiero llegar es a que todos vivimos en historias, cada persona tiene una historia que contar, ¿no? Todos estamos embebidos contando historias. Nuestra religión es un montón de historias. La religión católica es las historias de todos los profetas, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Nuestro país es un montón de historias, ¿no? Nuestro país es, bueno, las historias de nuestros héroes, las historias de las épocas, de cada una de las épocas. Estamos todo el tiempo contando historias, ¿no? Y cuando nos vamos a dormir también nos contamos historias, porque los sueños son historias que nos contamos a nosotros mismos y que tienen que ver con aquellas cosas que hemos reprimido durante el día. Entonces, siempre hay historias que contar, y el escritor es el que hace que estas historias sean parte de su vida, ¿no? Él es el que pregunta qué pasó, cómo llegamos a esto, qué ocurrió, ¿no? Lo cual hace también que el escritor sea un ser chismoso por excelencia, ¿no? Eso es también parte de la siguiente. Claro, en más de una ocasión hemos conversado acerca de la capacidad chismográfica de los escritores, de hurgar en lo que ocurre. Sí, hay una necesidad de conocer esto. Ahora, decías hace un momento que evidentemente uno no es escritor de tal hora a tal hora, porque siempre está fabulando. Pero no obstante, el oficio requiere un tiempo, requiere
por lo menos en tu caso, decías también, cada uno escribe más o menos como quiere. De hecho, hay quienes dicen que hay escritores de brújula o de mapa, ¿no? Sí. ¿Verdad? Eso, no sé cómo lo eso es muy cierto. O sea que hay algunos escritores que me cuentan que ellos, antes de sentarse a escribir una novela, tienen todo el plano, el mapa del libro diseñado, y que dicen, este personaje empieza acá, hace esto y termina acá, ¿no? Pero también me dicen esos mismos personajes que ese plan nunca se cumple, o sea que en el camino, mientras van escribiendo, esos personajes hacen otras cosas, ¿no? Y hay otros que van improvisando, que este personaje empieza acá y ya vamos viendo, vamos escribiendo y vamos viendo qué es lo que hace, ¿no? Hay una frase de Javier Marías que es errar con brújula, o sea, vas errando pero tienes una brújula más o menos de por dónde vas, que creo que es una mezcla de las dos situaciones. Pero hay algo que te tiene que servir de alimento, ¿no? ¿Por qué escribir, no? ¿Por qué escribir, no? O sea, un amigo, me acuerdo en una conferencia, un escritor dijo, tienen la pobreza asegurada, o sea, lo único que hay que hacer es evitar la miseria, pero la pobreza es segura, o sea, casi no hay posibilidad de... Pero, por un lado, no te da grandes, generalmente, ¿no? En el caso, evidentemente, no te da grandes recompensas económicas, generalmente no da tampoco recompensas de reconocimiento, de fama, eso es algo accidental y bueno, muy accesorio, y es un esfuerzo sobrehumano, como tú bien sabes, es un esfuerzo en el que uno tiene que ponerse por entero, uno tiene que negociar con quién es uno realmente y expresar el fondo de uno mismo, ¿no? O sea, ahí no hay, como dice Onetti, cuando uno escribe no hay cuentos chinos, o sea, tú tienes que expresar quién eres realmente. Es agotador, quita mucho tiempo, y entonces, y sin embargo, para algunos de los que están acá, y para ti, Jorge, no hay nada más importante ni más urgente. No hay nada más urgente, o sea que explica que tú te levantes y que lo único que quieras es ir a seguir escribiendo la historia que dejaste el día anterior. Nadie te pide eso, o sea, te piden un artículo, te piden una clase, o te piden, no sé, ir a votar, ¿no? Pero nadie te pide escribir un libro, ¿no? O sea, hay un montón de gente que está escribiendo, está haciendo otras cosas, y sin embargo no hay nada más urgente, nada más importante, nada que te haga movilizar más tus energías anteriores. Es algo que no termino de entender, no sé si tú tienes una respuesta a eso, pero es algo que me parece al mismo tiempo muy hermoso, ¿no? O sea, la gran aventura digamos, inútil, no tiene una utilidad, y sin embargo es la expresión de quiénes somos, y es la comunicación más profunda que tenemos. Creo que quienes se dedican al oficio estarán de acuerdo contigo en lo que has dicho, lo difícil que es la literatura. Yo ayer comentaba, ¿no? Cuando me preguntan si vivo de la literatura, yo siempre digo sí, pero no de la mía, ¿no? Sino de cursos, talleres, conferencias, etcétera. Más o menos lo que nos pasa a todos. Pero sí, disfrutamos de todas las incomodidades posibles, pero sin embargo, quien tiene esa vocación persevera de una manera, no vamos a ponernos ni solemnes ni cursis, pero sí hay una cosa que vista desde fuera puede parecer incluso suicida. Es decir, sigues escribiendo y sigues trabajando, tú tienes una gran cantidad de novelas, y como comentaba hace un momento, has vivido unas situaciones simplemente en el Perú de una época terriblemente difícil. ¿En algún momento tú sentiste que flaqueaba esa vocación, que había que abandonarla, que había que hacer cosas más redituables? ¿Te lo planteaste? No, nunca sentí eso. Más bien siento que me falta el tiempo para las historias que quiero contar. Nunca he tenido un bloqueo, una página, o sea, la sensación de la página en blanco. Tampoco sé por qué, pero bueno, son cosas que van pasando. Cuando escribo una novela siento que lo que pasa a mi alrededor contribuye a la novela que estoy escribiendo, ¿no? Escribí una novela que se llamaba El susurro de la mujer ballena, se llama, y en esa época iba a escribir al Arco Mar, que es un lugar muy bueno para escribir porque en las mañanas no hay nadie, se llena en las tardes,
y hacía horas de oficina en Larcomar, escribiendo este libro, que es un libro sobre una mujer, una gorda, una mujer inmensa, ¿no? Y mientras escribía, bueno, había que ponerse en el lugar primero de una mujer y segundo de una mujer gigantesca. Con unos brazos como oleoductos. Y mientras escribí este libro, una mañana ahí en un café del Larcomar entró una mujer gigantesca que era oceánica, era desbordada, o sea, era, digamos, no entraba por la puerta. Y se sentó, no sé cómo, en una mesa frente a mí, y yo empecé a observarla de una manera obsesiva, y ella a mí también. Intercambiamos miradas obsesivas durante un buen rato. Ella no entendía por qué, pero bueno, estaba. Y luego pues vino un enano y se la llevó, y así acabó mi affair visual con la gorda esta. Pero yo dije, en ese momento pensé, pues la realidad contribuye a lo que estás haciendo, porque tengo el privilegio de haber visto este modelo de personaje con el que estoy trabajando, y me ha pasado lo mismo en otros libros, ¿no? O sea que cuando estás escribiendo algo estás tan embebido que ves que todo lo que... Evidentemente, si a lo mejor yo no escribí esta novela y entraba una gorda, pues no hubiera tenido esa reacción. Pero todo lo que ocurre a tu alrededor tiene que ver con lo que estás haciendo, y por lo tanto tú sientes que te conviertes en alguien que absorbe el mundo, la gente, tal como aparece. Tú eres muy minucioso con tus personajes. Yo creo que una característica en el trabajo de Alonso es lo minucioso de los personajes, que por desborde lo vemos en toda la novela. Recuerdo, me parece que es en esa novela que hay un personaje que me pareció estupenda la definición del tipo, que decía algo así como si en su escudo de armas, si tuviera escudo de armas, sería una botella de whisky con un sujetador, con un sostén enredado. Es maravilloso, con eso ya ves al personaje. Dedicas en este libro, En la piel de un escritor, unas reflexiones, unas conferencias muy interesantes a la construcción del personaje. Sí. Bueno, yo tengo la idea, bueno, que es tan difícil construir a un personaje que tenga una vida propia, es decir, un personaje autónomo, que tenga una respiración, unos pensamientos, unas sensaciones, una experiencia autónoma, es decir, que no sea el reflejo de la mía o de una de las mías, sino que a través de la energía que yo le pueda dar, viva por cuenta propia. Eso me parece tan difícil de hacer y al mismo tiempo tan interesante, ¿no? Es como este cuento de Borges que se llama Las ruinas circulares, donde un tipo sueña a un hombre y hasta que siente su corazón latir un día, que es el día más emocionante, ¿no? Entonces, creo que la relación que uno tiene con un personaje es una relación de mucho cuidado, en el que tiene que estar atento a él, tiene que servirlo como si uno fuera un esclavo. Es como cuando uno cría un hijo y el hijo es muy pequeño y tiene muchas necesidades, uno tiene que entregarle todo lo que pueda, y mientras el tiempo pasa, el hijo va creciendo, pues va cobrando una vida propia y va necesitando menos de tus cuidados, ¿no? Y llega el día en el que el personaje empieza a hacer cosas por su cuenta, empieza a tener una vida autónoma, y ese día es un día terrible, ¿no? Porque se te escapa de las manos, pero al mismo tiempo gratificante, ¿no? Como cuando un hijo también empieza a hacer cosas por su cuenta y hace lo que quiere. Esto me parece que es la proeza, ¿no?, que uno puede tener, porque para ello hay que, bueno, yo hago anotaciones, pienso en un personaje y digo, bueno, qué música le gusta, qué hora se despierta, qué ropa se pone. No los voy a poner en el texto, pero sí me interesa saberlos para poder tener una construcción mental de ellos. Y creo por eso es que las novelas se escriben en 2 o 3 años y no en menos, porque uno tiene que conocer a los personajes como conoce a un ser real, y digamos, es como cuando uno tiene un amigo íntimo, que no lo haces en 1 mes o en 2, sino que tienes que conocerlo durante un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, esto creo que es lo que hace que valga la pena, ¿no?, el trabajo, la idea del placer de crear a alguien, que respire, que piense, que sienta por sí mismo,
y aquí, digamos, uno toma partes de uno mismo, ¿no? Tienes que crear a un personaje, pero también a otro, que es muy distinto, y tienes que crear a otro, que es muy diferente. En tus novelas, digamos, hay tantos personajes diferentes y tú tienes que crear a este, al otro y al de más allá, que son diferentes, y tienes que entregarles una parte de quién eres tú a cada uno, ¿verdad? Entonces, es una condición para ser un escritor, ser un esquizofrénico que tiene muchas identidades y que puede entregar diferentes a cada uno de los personajes. Es curioso los ejemplos que pone Alonso, porque conversando con él y con otros amigos cuando casi llegamos a la misma conclusión, a la de los hijos. Yo no tengo hijos, pero tengo novelas, pero mis amigos que tienen ambas cosas dicen eso, ¿no? Que es la sensación de que el personaje debe funcionar. Hay un momento en que funciona por su cuenta. Yo tengo la sensación de que una buena ficción, sobre todo una novela, ¿no?, funciona cuando tú sientes que no la has inventado, sino que has descubierto un mundo. Es decir, cuando empieza a tener una cierta autonomía. A mí me preocupan los escritores que tienen la novela perfectamente encajada y saben perfectamente hacia dónde va, como me preocuparían los amigos que saben perfectamente qué va a ser su hijo desde los 4 años hasta los 25. Absolutamente, claro. Cuando uno está escribiendo y está contando una historia y uno descubre algo nuevo, uno se emociona por el descubrimiento. O sea, tú descubres que el que lo mató no era este, sino el otro. ¿Qué hace esta persona para salir del atolladero en el que está? Y las soluciones a esas situaciones que uno mismo imagina, te sorprenden, ¿verdad? Entonces es emocionante porque es un viaje en el que uno va descubriendo lo que uno mismo piensa o decide para continuar con la historia, y esa es la aventura, ¿no? Y ese es el viaje, ¿no? El viaje que uno acompaña a los personajes. ¿Cómo descubre uno, Alonso? Tú eres básicamente un creador de ficciones, básicamente es tu trabajo, y sin embargo la piel de un escritor, que tiene ese título tan íntimo, de proponerle al lector que se trata de una confesión, de una serie de reflexiones. ¿Cómo surge un libro así? Es decir, porque yo lo he visto y me parece realmente muy bien expuesto, ¿no? Son 4 partes, hay una parte muy interesante que me gustaría también que hablaras de ella, la carta a los psicoanalistas, sí, ¿no? Pero ¿cómo un escritor de ficciones decide de alguna forma desnudar la intimidad de su proceso creativo? Porque al fin y al cabo de eso se trata este libro, ¿no? Bueno, se trata, claro, de mostrarse cómo es uno, de mostrar quién es uno, y de ofrecer esta forma de comunicación con a los lectores, ¿no? O sea que en realidad lo que me parece importante es que los personajes son quienes son realmente cuando están amenazados. O sea, cuando nosotros vivimos una vida rutinaria y habitual, tenemos un sistema de estandarizado, ¿no?, para hacer las cosas que hacemos en el trabajo, con la familia, con los amigos. Se cumplen una serie de normas y de rutinas. Pero cuando estamos amenazados, cuando estamos en riesgo, cuando algo aparece en nuestras vidas de un modo inesperado, reaccionamos con un rostro mucho más auténtico, como quienes somos realmente. Entonces me parece interesante, ¿no?, que los personajes vivan en una constante amenaza, y que en esa situación de riesgo el escritor se pregunte, y el personaje se pregunte: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder a esta amenaza? ¿Cuál es mi camino ante este hecho inesperado? Y que cuando eso ocurre, en realidad lo que nos estamos preguntando es: ¿quién soy? ¿Por qué daría la vida? ¿Qué importancia tiene para mí el amor, o el perdón, o la culpa? Es decir, que en cierto modo exploremos quiénes son los personajes, quién es cada uno de los personajes, quiénes somos nosotros, y nos hagamos estas preguntas que no tienen respuestas. No tienen respuestas. La literatura no da respuestas. Las preguntas se hacen para ser contestadas con nuevas preguntas, porque no hay una respuesta definitiva.
pero sí creo que hay una exploración en la ambigüedad y en el misterio de quiénes somos. O sea que en realidad pues todos los seres humanos somos, eso es lo que dijo una vez Orson Welles, unos animales dementes, ¿no? Llenos de contradicciones, llenos de contrastes. Las personas más pacíficas esconden instintos salvajes, homicidas. Las personas más crueles y vulgares pueden ser capaces de un gesto de compasión o de perdón. No hay nada dicho finalmente sobre identidad, todo es posible, ¿no? Como en una novela de Dostoyevsky en la que un personaje empieza a golpear a otro sin ninguna explicación. Y eso es, ¿no?, lo que nos interesa, y eso es lo que nos diferencia, creo, de la ciencia, ¿no? La ciencia llega a verdades y llega a conclusiones, y el arte y la literatura llegan a nuevas preguntas, a nuevas ambigüedades, porque la vida es eso, es una serie de preguntas. Hay indagación. Me he acordado ahora de una frase de un escritor español, Manuel Vicente. Decía, claro, nosotros los escritores somos todos los personajes en el fondo, ¿no? El alma humana es como un río, en una orilla abreva un ángel y en la otra un tigre. Bueno, hay una cosa en una orilla abreva un ángel y en la otra un tigre, muy bien, ¿verdad? Y a veces el ángel es tigre y el tigre es ángel, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso en la piel de un escritor, hay esa vocación de ir descubriéndonos cómo es el mecanismo de la creación, de los problemas con los que uno se enfrenta, de escollos frente al proceso de una novela. Pero tú además, todo esto viene no solo de tu trabajo como escritor, sino también de tu trabajo como profesor de taller. Sí. ¿Te ha servido? ¿Te entusiasma? Sí, absolutamente. Bueno, y además quiero mencionar la Escuela de Escritura Creativa que teníamos con Iván Taiz, que está aquí, en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Pues pensar, varios años ya. Sí, ya, bueno, ya no existe, pero existió. Y tú fuiste también alguna vez invitado. Y me parece interesante porque teníamos muchos alumnos, que querían ser escritores, pero que eran médicos, contadores, abogados, enfermeras, pero querían escribir, querían contar algo, querían contar su historia, ¿no? Hay una frase de Saramago que dice que todos deberían escribir alguna novela una vez en la vida, todos tienen algo que contar, así como hay historias, huellas digitales específicas de cada persona, pues también hay historias que son particulares a cada uno. Y digamos, eso es lo que singulariza, lo que especifica a los individuos, ¿no? En un mundo en el que todo tiene a masificarse, ¿no? La huella, la respuesta, la propuesta de algo que es absolutamente, esencialmente individual, esencialmente profundo, ¿no? que emana de tu inconsciente y que apela al inconsciente de los lectores. Y estoy usando el lenguaje psicoanalítico, pero creo que eso es lo más exacto que podemos decir. Entonces, no lo digo en mal sentido. ¿Qué al respecto? Porque me interesa. Cuéntanos un poco por qué incluyes esta carta a los psicoanalistas. Bueno, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis me invitó a dar una conferencia y dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? No sé qué hacer. Como me cuesta negarme, sobre todo cuando son amigos, ¿no? Como Eduardo Montaña, que está acá. Dije, bueno, ¿cuáles son las relaciones entre los psicoanalistas y los escritores? Y entonces empecé a tejer una serie de relaciones. Una de ellas es que los pacientes le cuentan su historia al analista. O sea, yo te cuento mi cuento, o sea, esto es lo que me ha pasado, ¿no? Igual que un escritor cuenta una historia, la diferencia es que la historia del paciente es verdadera, o se supone que es verdadera, y la del escritor digamos, es una ficción, pero también es verdadera, ¿no? Y el paciente, el doctor trabaja con historias, así como el lector trabaja con historias. Pero lo que quiere hacer el analista es curar al paciente, y el lector no quiere curar a nadie. O sea, digamos, no hay nada peor que un escritor feliz y satisfecho, ¿no? Lo importante es cultivar hasta donde uno pueda la soledad, el dolor. Estas son las armas de un escritor, ¿no? Por más feliz que uno sea en la vida familiar, como yo lo soy, de hecho, pues tengo que apelar
a buscar experiencias duras de mi pasado, experiencias difíciles y traumáticas incluso, porque ahí está, ¿no? Ahí están las historias, ¿no? Esto lo vemos todos los días, ¿no? O sea, el mal es el origen de las historias. Cuando uno se encuentra con alguien en la calle y le pregunta ¿cómo estás? Y le dice muy bien, pues no hay nada que contar, ¿no? Pero si le dice mal, o más o menos, que es la manera como los peruanos tenemos de decir mal, pues hay una historia que contar. ¿Cómo estás? Mal. ¿Qué pasó? Ahora, si te dicen bien, bueno, adiós, hasta luego y nos vemos dentro de 10 años. Claro, la cuestión es que te digan, ¿cómo estás? ¿Bien o tienes tiempo? o cuando te dicen regular, ¿no? Eso significa que están muy mal, ¿no? Pero eso es, digamos, lo que uno ve a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso es un privilegio ser un escritor peruano. En el Perú hay tantos traumas, tantos conflictos, tantas dificultades, y por eso hay tantas historias. Y bueno, si existiera un país, que dudo que exista, en el que no hubiera traumas, ni conflictos, ni dificultades, pues no habría escritores. Pero ya vemos que hay dificultades en todos los países, solo que en el Perú pues tal vez hay un poco más, ¿no? Y por eso hay más historias. Alonso, ha sido un placer conversar contigo. Les digo, la lectura de La piel de un escritor me ha parecido realmente estupenda, tanto para quien escribe como para quien lee y quiere asomarse a la interioridad de un escritor. Gracias, Alonso. Muchas gracias a todos ustedes y espero seguir viéndoles. Estoy muy conmovido con la presencia de muchos que sé que han tenido que vencer algunas dificultades para venir, así que nos vemos pronto.